Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y espero que Putin también vaya a Turquía, en persona. Y espero que esta vez Putin no busque excusas por las que no puede venir. Estamos listos a dialogar para acabar esta guerra. El jueves, en Turquía. Con esta propuesta, bastante improbable hasta hace muy poco, respondía el presidente ucraniano este domingo a la más reciente iniciativa para intentar frenar la guerra en Ucrania. Antes, el presidente ruso, Vladimir Putin, también había lanzado una idea que rompía la dinámica de los últimos años, al proponer negociaciones directas entre Rusia y Ucrania a partir de esta semana en Turquía. Moscú insistía hasta ahora en negociar con Estados Unidos. Un intercambio de propuestas que tiene lugar en medio de fuertes presiones diplomáticas. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha lanzado distintas iniciativas desde que volvió al cargo, algunas más controvertidas que otras. La más reciente, un alto el fuego de 30 días. Una propuesta, por otro lado, que han apoyado los países europeos. Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia visitaron el sábado Kiev y apoyaron explícitamente el pedido de una tregua, exigiendo que ésta empiece este lunes, algo que por ahora no se ha concretado. Y queremos hablar de estas propuestas y de esas posibles negociaciones a partir del jueves en Estambul con nuestros dos invitados de hoy. Por un lado, Alexandra Zhitenko, politóloga y analista política que nos acompaña desde esta ciudad, aquí en Berlín. Y con Ricardo Marquina, periodista, experto en asuntos de Europa del Este y que conecta con nosotros desde Tallinn, en Estonia. Bienvenidos a ambos. Un gusto estar aquí. Gracias. Voy a empezar contigo, Alexandra. Vladimir Putin sorprendió el fin de semana con esa oferta de negociar directamente con Ucrania, algo que el Kremlin había rechazado durante bastante tiempo, al menos desde 2022. ¿A qué se debe ahora este cambio de postura? Bueno, primero yo diría que Rusia en repetidas ocasiones en los años pasados, o sea, también después de 2022, después de que fracasaron las negociaciones en Estambul, ha indicado que estaba dispuesta a hablar. Pero como se ha dicho desde Moscú, hablar sobre cosas concretas, sustanciales. O sea, básicamente sobre las demandas de 2021, de diciembre de 2021, que Rusia había mandado a Washington y a la OTAN. Mientras que Ucrania y el Occidente decían, bueno, primero retiren sus tropas, que retiren sus tropas del territorio ucraniano y luego hablamos. No podemos hablar mientras Ucrania está ocupada por una parte de Ucrania ocupada por tropas rusas. Lo que no era aceptable para Rusia, que inició esa llamada operación militar especial precisamente para forzar a Ucrania y el Occidente a hablar sobre esas demandas. Ahora, la situación actual, o sea, yo diría que lo que se ha cambiado no es la disposición como tal por parte de Moscú a hablar, sino la situación, o sea, el marco general de ese conflicto. Porque lo que ahora admiten incluso las autoridades ucranianas y las europeas es que, lo reconocen porque es bien obvio que Ucrania no va a tener posibilidad en un futuro previsible de reconquistar los territorios actualmente ocupados por Rusia. O sea, el equilibrio de fuerzas actual no es favorable para Ucrania. Es factor número uno y factor número dos es el cambio de la administración en Washington y el deseo explícito de Donald Trump de deshacerse de ese conflicto que él ve como legado de la administración de Biden. Él dice que quiere terminar. Y entonces él abrió el camino hacia conversaciones y dijo incluso que, digamos, por primera vez un líder occidental que escuchó las demandas rusas y dijo, bueno, estamos dispuestos a hablar sobre ellas. No simplemente decir que Rusia retire sus tropas.
Me gustaría que hablemos ahora en breve de esas condiciones que ponen ambas partes y el papel que juega Donald Trump en todo esto, pero antes quiero pasar a hablar de un posible revés con el que empieza esta semana de esta iniciativa diplomática, ¿no? Un revés porque Ucrania vincula esta oferta de diálogo directo con una exigencia de un alto el fuego inmediato por 30 días, algo que también exigen tanto Estados Unidos como los países europeos. Y por ahora no ha habido ese cese de hostilidades. ¿Qué posibilidades ves de que el Kremlin acceda a esa exigencia, Ricardo? Bueno, este fin de semana hemos tenido un carrusel de emociones bastante interesante. Por una parte hemos visto cómo la Unión Europea se ponía muy seria y muy gustosa de conocerse a sí misma con esa propuesta de alto el fuego, todo muy solemne en esa visita a Ucrania, algo que era evidente que Rusia iba a ignorar, como ha hecho. Ha habido ya ataques durante toda esta jornada rusos en varias ciudades ucranianas, con lo cual Rusia vuelve una vez más a ignorar no solo a Ucrania, que evidentemente lo hace, sino sobre todo a la Unión Europea. Es otra manera, es otra batalla geopolítica que tiene Putin con la Unión Europea. Cualquier cosa que salga de la Unión Europea, pues la ignora de manera pues más que evidente. Ahora, las negociaciones que va a haber en Turquía, yo dudo mucho que se lleven a cabo entre los dos presidentes, solamente sea un formato más técnico, al menos al principio, pues podrían venir acompañadas de un alto el fuego. Pues sería lo deseable por parte, sobre todo, de Ucrania, porque no parece que esa sea la intención de Rusia. Rusia, lo más seguro, según expertos militares, es que quiere aprovechar el buen tiempo que, aunque aquí siga haciendo frío en el este de Europa, pues en Ucrania pues ya ha llegado y permite pues mover tropas y sobre todo mover maquinaria de manera más efectiva. Lo que parece es que Rusia quiere alargar las conversaciones sin un alto el fuego, estirar este chicle lo máximo posible durante la primavera y el verano. Y que solo yo creo, y esa es mi opinión evidentemente personal y que puede estar muy equivocada, que solo veremos un alto el fuego cuando se acerque de nuevo el otoño y el invierno. Mientras tanto, Rusia va a intentar estirarlo todo lo posible, pero existe el riesgo de que tanto estirarlo se rompa, porque Trump ya ha mandado muchas señales de que está muy cansado de esa falta de avances y de esa falta de concreción por la parte rusa a la hora de un alto el fuego. Interesante, nos decías que no ves a la posibilidad inmediata de un alto el fuego, también que no crees que Putin se reúna personalmente con Zelensky como ofrecía el presidente ucraniano. ¿Tú qué crees, Alexandra? ¿No crees que Putin podría acceder a reunirse con Zelensky? ¿No implicaría un intercambio cara a cara de ese tipo que Putin reconoce en cierta forma a Zelensky como un interlocutor válido? Bueno, yo creo que, bueno, primero sobre la tregua, yo estoy segura que Rusia no se va a comprometer a nada sin garantías de que se detendrá el suministro de armas hacia Ucrania. Yo creo que si Rusia recibe esas garantías de que durante una tregua de 30 días Ucrania no va a recibir armas occidentales y que o sea, que podría aceptarlo. Yo creo que ese es el tema clave para Rusia, no suministro al armamento. Entonces, yo lo veo posible que Rusia, que Rusia lo acepte, lo haga y que durante esos 30 días continúen negociaciones sobre un acuerdo, digamos, político, porque un alto el fuego en sí, y aquí estoy de acuerdo con Ricardo, un alto el fuego no es una prioridad para Rusia. Lo que Rusia quiere es una solución política estable. Otra vez volviendo a sus demandas, ¿sí?, de diciembre 21, y en realidad o sea, como yo lo veo, es una solución política estable, sería deseable para todos. Primero para Ucrania, Dame para un no solo poco, tener una tregua de 30 días. dame Y algunas pautas de esas respecto a tus... condiciones que podría querer el Kremlin. Perdona, sí, respecto a la posible reunión. Vayamos por ahí y seguimos después con lo otro. Ok. Bueno, las pautas. O sea, ¿qué significa una solución política estable para Rusia? No la membresía de Ucrania en la OTAN, Ucrania como Estado neutral, neutralidad de Ucrania, que era el punto central en Estambul en 2022. Tampoco infraestructura occidental en el territorio ucraniano, es la llamada desmilitarización, y no a la discriminación de la población rusa o ruso hablante en Ucrania, que también
era un punto muy importante para Rusia en las negociaciones de Estambul. Y mucho indica que Putin ahora quiere volver al acuerdo en Estambul, sino que la situación se complica por los territorios que Rusia ahora tiene ocupados en Ucrania y por supuesto no quiere entregarlos. Pues esos son los puntos centrales, pero OTAN y neutralidad es lo fundamental para Rusia. El máximo deseo de Zelensky es que Rusia se retire de Ucrania, pero como he dicho al principio, está bien claro que Rusia no lo va a hacer. Que, Si que, Putin se va a reunir con Zelensky, nada, quería simplemente sí. preguntarle a Ricardo por cómo ve él esas condiciones que impone Rusia y la posibilidad de que Ucrania acepte esas condiciones que pide o que impone Rusia, o quiere imponer Rusia. Pero Rusia está en posiciones maximalistas, también lo está Ucrania, porque Ucrania tiene unas posiciones que no pueden ser aceptadas por Moscú, como se ha retirado de los territorios que ocupa, pero la real política, la situación sobre el terreno nos indica, y sobre todo la fuerza de Rusia y la incapacidad de ningún actor internacional de mojarse realmente por Ucrania, pues indica a que Rusia va a cambiar las fronteras de Ucrania, le guste o no le guste a Ucrania. Eso parece más o menos claro. Ahora está bien, ahora es evidentemente saber en unas negociaciones qué va a ceder cada parte. A Ucrania no le va a quedar más remedio que ceder algunas de sus pretensiones territoriales, pero también tendrá que ceder algo Rusia. Si no, no es una negociación, es una imposición y es una capitulación. Con lo cual, por parte ucraniana, evidentemente van a pedirlo todo, van a querer ese eslogan de que todo será Ucrania, pero eso es imposible. Lo que sí que es aceptado eso, seguramente las negociaciones por parte de Ucrania vayan a territorios más políticos y geopolíticos, integración en la Unión Europea, una fuerza de paz internacional, algo que Rusia siempre dice que se opone radicalmente, pero ahí va a haber los flecos que en el fondo son cosas menores, pero que pueden sustentar una paz a largo plazo, pero las fronteras van a cambiar, eso es evidente. Era evidente ya en 2014 con Crimea, que con ese referéndum ficticio y que se realizó y que Crimea jamás iba a volver a ser parte de Ucrania, o por lo menos no en nuestro tiempo de vida, ¿no? Todo puede cambiar con los siglos, pero en nuestro tiempo, en nuestra realidad, Ucrania ha perdido territorios y Rusia se ha impuesto militarmente por la fuerza contra un país soberano. Es decir, ¿tú crees, simplemente para reforzarlo, tú crees que Ucrania estaría dispuesta en una posible negociación a ceder territorios más allá de Crimea, territorios ocupados en el este de Ucrania? Yo creo que no es que esté dispuesta, es que no le va a quedar otra opción porque así se lo va a imponer Estados Unidos, seguramente, y también los países de la Unión Europea, que pasará algo similar a lo que pasó con el muro de Berlín. Cuando eso sea una realidad, cuando el muro esté levantado, los países europeos respirarán tranquilos porque será un problema menos. Es algo feo, es un muro horrible, es todo muy indigno, pero por lo menos es un problema menos. Yo creo que la Unión Europea estará satisfecha, o por lo menos se dará golpes de pecho, pero estará satisfecha con el hecho de que se acabe la guerra. Y Estados Unidos, como hemos visto, tiene mucha prisa en limpiarse las manos y salir de este barrizal lo antes posible. ¿Y qué pensamos del otro lado, Alexandra? Hablábamos solo de posibles concesiones de Ucrania que conllevaría esa realidad geopolítica. ¿Tú crees que por el otro lado Rusia estaría dispuesta a aceptar eso que comentaba Ricardo como una posibilidad, la posible membresía de Ucrania en la Unión Europea? ¿Y qué hay respecto a sus otras líneas rojas hasta ahora? Que no sea miembro de la OTAN, que haya una tropa de paz en Ucrania garantizando la seguridad de Ucrania. ¿Crees que Rusia se podría mover en esos aspectos? Respecto a la membresía de Ucrania en la Unión Europea, ahí Rusia sí se podría mover, pero la cuestión clave aquí en ese punto va a ser sobre las garantías sobre las garantías de seguridad, sobre la no establecimiento de infraestructura militar occidental en el territorio de ucraniano, donde hay límites, hasta dónde van esos límites, una membresía en la Unión Europea, en qué formato. O sea, lo que le interesa a Rusia son básicamente las cuestiones de seguridad, los parámetros militares y de seguridad
que rodean esa cuestión, pero ahí creo que Rusia podría moverse. Al igual, o sea, yo no veo posibilidad para Rusia de hablar sobre Crimea, sobre estatus de Crimea, aunque Rusia estaba en 2022 incluso dispuesta a hablar durante los próximos 15 años sobre la cuestión de Crimea. Ahora creo que esto no es negociable, al igual que el estatus de Donbass. Lo que yo todavía veo bueno, cierto espacio para movida es respecto a las regiones de Gerson y de Zaporizhia, que son regiones donde Rusia, con los territorios menos, digamos, menos controlados por parte de Rusia. Yo veo una posibilidad en ese sentido. Ahora, ¿qué tan en serio son las propuestas de ambas partes de acercarse una a otra para una posible negociación? Ricardo, a Rusia se le ha acusado, por parte de Ucrania también en el pasado, de no cumplir en realidad con sus compromisos, ¿no? Hablamos del acuerdo de Minsk, por ejemplo, cuando se produjo la primera invasión en 2014 del este de Ucrania. ¿Crees que el presidente Putin está de verdad dispuesto a hacer esas concesiones, las que hablaba Alexandra, ¿cómo ves tú eso? De Rusia, por desgracia, a estas alturas de la película no podemos creer nada. Negaron que los soldados que tomaron Crimea fuesen soldados rusos, inventaron aquello de los autodefensas, básicamente granjeros que tenían en su casa tanques, el clásico granjero con tanque de toda la vida. En 2022 insultaron a todo el mundo que decía que Rusia se preparaba para una invasión, insultaban, menospreciaban a Europa, decían que era todo rusofobia, esa palabra con la que les vale básicamente para todo. El propio Putin dijo que no quería territorios ucranianos, luego se los anexionó con otro referéndum pues de pandereta. Y cada vez que dice algo hace exactamente lo contrario. Con lo cual, hasta que no veamos un documento internacional firmado por Putin, yo pondría todo lo que diga el Kremlin bajo cuarentena. Y no porque no desee creerlo. Créeme que mi vida ha sido centrifugada por esta guerra como la de otras muchas personas. Y quiero que se acabe esto lo antes posible, creedme. Pero, por desgracia, la experiencia empírica nos dice que lo que sale del Kremlin con respecto a sus declaraciones con respecto a este conflicto suelen ser siempre medias verdades o mentiras absolutas, con lo cual muy poca confianza por lo que viene por parte del Kremlin. Con lo que viene de Ucrania, Ucrania no son ningunos angelitos, desde luego también tienen lo suyo. Yo no estoy allí, estos últimos años he estado en Rusia, no en Ucrania, pero ellos son el país agredido, no el agresor. Con lo cual, yo insisto, cuando veamos a la firma de Putin y de Zelensky sobre un papel validado por socios internacionales, entre ellos China, que será lo único que pueda hacer forzar a Putin a cumplir su palabra, pues podremos hablar a este respecto. Más escepticismo veo en ti que en Alexandra. Sí, dime. Sí, sigue, Alexandra. No solo respecto a eso, que es precisamente lo que Putin y Rusia dicen sobre su confianza o desconfianza hacia Ucrania y hacia Occidente. Es ese problema de desconfianza total entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y el Occidente. Y por eso es lo que es necesario, ¿sí? Una firma, Ricardo habla de una firma. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que es necesario, la única manera de garantizar los puntos acordados es con algo escrito, con garantías mutuas por escrito, apoyadas por terceras partes, Estados Unidos, China, por potencias grandes. Es la única manera de asegurar el cumplimiento de cualquier acuerdo. Además, sin eso, sin garantías mutuas, no va a haber cumplimiento porque no hay confianza. Y luego habrá que ir paso por paso, quizás empezar con cumplimiento e implementación de puntos pequeños para ver si podemos confiar y luego ir más allá a la implementación de grandes cuestiones políticas. O sea, pero habrá que ir paso a paso y se necesitan garantías, mutuas garantías, también por parte de Occidente hacia frente a Rusia por escrito. Pero Ahora, en general yo creo que es cierto que Putin y Trump garantías ya... escritas
y papeles firmados ha habido en el caso de Rusia y Ucrania. ¿No? Pienso, por ejemplo, en el memorando de Budapest de 1994, cuando entregó Ucrania sus armas nucleares. Rusia era una potencia garante de la seguridad de Ucrania y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿ves también ahí la posibilidad de que el Kremlin, incluso habiendo papeles firmados y garantías internacionales amplias, no cumpla con esas garantías? Bueno, primero, un memorándum de Budapest no es el ejemplo ideal porque un memorándum no es un acuerdo. Un memorándum es intención, pero un acuerdo es algo más vinculante que un memorándum. Además, bueno, uno puede también decir que Estados Unidos y creo que Reino Unido firmaron también el memorándum de Budapest. O sea, era también, digamos, su tarea de encontrar una solución bilateral con Rusia para que ese conflicto no escale, no se transforme en una guerra. Y eso no sucedió porque Rusia y el Occidente no pudieron encontrar una solución política hasta diciembre o incluso hasta febrero 2021. Luego, lo que Putin no para de repetir es que miren los acuerdos de Minsk, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? Ucrania no cumplió esos documentos, esos acuerdos y tampoco el Occidente la presionaba. Y luego la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que los acuerdos se firmaron para que Ucrania tenga tiempo a rearmarse. Entonces Rusia usa esas expresiones de políticos europeos. Aunque yo creo que Merkel y Hollande eran honestos en la implementación de esos acuerdos. Sin embargo, no sé por qué lo dijeron así, pero es lo que dijeron, que los acuerdos servían a Ucrania para ganar tiempo. Y ahora los rusos, o Putin dice que, miren, si ellos firman acuerdos no para solucionar un conflicto, sino para ganar tiempo para Ucrania, entonces, ¿cómo podemos confiar a ellos? O sea, hay que ver las dos perspectivas de Ucrania, pero también de Rusia y encontrar un formato para que ambos queden satisfechos con las garantías. Desconfianza amplia, muy extendida, digamos, para ambas partes. Ricardo nos hablaba de la desconfianza que le genera también a él personalmente las posiciones del Kremlin. Voy a terminar contigo, Ricardo, ya que nos hablabas ahora tú de tu posición. Alexandra, ¿qué posibilidades ves de que esta iniciativa, a partir del jueves en Estambul, si se da, tenga éxito, aunque sea pequeños avances, Ricardo? Bueno, para empezar, no creo que Putin vaya a presentarse en esta reunión con Zelensky. Zelensky dobló la apuesta. Yo creo que un movimiento muy rápido por su parte, ya que Putin se presenta como el hombre que quiere la paz. Venga, vamos a hablar. Y Zelensky dice, ¿quieres hablar? Pues yo voy ahí, vamos a hablar. Yo no creo que Putin se presente, me puedo equivocar, Putin se puede presentar, para mí sería una sorpresa porque tengo la sensación de que Putin detesta visceralmente a Zelensky. Entonces, tenerlo cara a cara no lo va a querer tener, lo va a querer tener en todo caso para firmar algo que hayan negociado sus delegaciones previas. Yo supongo que por la parte rusa vamos a ver una relajación de su retórica, que van a dar pasos a que haya delegaciones técnicas que empiecen a hablar con los ucranianos en Estambul y que vamos a ver avances. Pero Rusia va a retrasar todo lo que pueda que esos avances vayan acompañados de un alto el fuego. O sea, por desgracia, la gente va a seguir muriendo, van a seguir siendo reclutados jóvenes en Rusia y en Ucrania, y esta carnicería sin sentido va a continuar muchos más meses hasta que haya un acuerdo, que eventualmente lo va a haber. Y ese encuentro entre Putin y Zelensky se dará. Yo no creo, sinceramente, que se vaya a producir este mismo jueves. Antes lo dejamos un poco en el tintero, Alexandra, entonces vamos a acabar contigo muy brevemente con eso. ¿Crees que Zelensky y Putin se verán la cara en Turquía? Ricardo cree que no. ¿Tú qué crees? Tampoco lo creo, no el jueves, porque una reunión entre jefes de Estado necesita mucho más tiempo para prepararse, para estar preparada. Además, los jefes de Estado se encuentran solo cuando ya existe un acuerdo, cuando ya se ha acordado todo y solo hay que firmar el acuerdo. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Sin embargo, ya creo que se está cocinando algo. Yo creo que Putin y Trump, de hecho, ya se han puesto de acuerdo y me imagino que China también ha dicho a Putin que termine, que firme un acuerdo. Yo creo que China también formaba parte de todas esas conversaciones. En general, hay mucho de lo que no sabemos
ha habido muchas reuniones secretas que no se han hecho públicas porque los conflictos como este solo se solucionan, o sea, las verdaderas negociaciones se conducen en secreto y no en medios de comunicación, no en público. La Al final, diplomacia que creo tiene yo, también lugar va a haber un... detrás. Una diplomacia que tiene lugar también detrás de Exactamente. bambalinas, ¿no? Esa es la expectativa. Bueno, lo seguiremos aquí en Actualidad en Análisis en Deutsche Welle y seguro que volveremos a hablar con ustedes dos. Les agradezco mucho a Alexandra Sitenko aquí en Berlín y a Ricardo Marquina en Tallinn, en Estonia. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.